muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros pues este gran gozo de poder conmemorar hoy la valentía indígena. Entonces vamos a dar inicio a nuestra programación pues con las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Leonor y del señor Eber. Posteriormente daremos inicio al conversatorio. Bienvenidos y bueno. Entonces vamos camboleando. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente es poco lo que puedo decirles. Es realmente agradecerles de que hayan aceptado esta invitación a estos espacios para la reflexión, espacios bien importantes e históricos como es nuestro municipio. Realmente es un honor para la Secretaría de Cultura y para la Secretaría de Educación poderlos convocar en cabeza de nuestro señor alcalde, señor Guillermo Torres Cuéter. Entonces vamos a disfrutar este momento para recordar nuestra historia, pero no solamente recordar, sino reconocerla y seguir fortaleciendo en nuestras nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Leonor. Bueno, es un honor poder hacer parte de este grupo de personas que han tenido esa difícil tarea de reconstruir la historia. Nosotros estamos en deuda desde hace mucho tiempo con este compromiso que nos atañe a todos. En el momento en que damos partida a esta gran conversación, nos damos cuenta que se van descubriendo cosas maravillosas, tanto como saber que a Turbaco no lo pudieron someter tan fácil, y que fue una historia que llegó desde aquí a España, a decirles que había un pueblo valiente que no se dejaba someter tan fácilmente. Y cuando llegó la propuesta de hacer esta gran conversación, comenzamos a buscar cuál era el día de la fundación de Turbaco y no lo pudimos encontrar. Pues no lo pudimos encontrar a través de todos sus relatos, porque son tan importantes sus relatos que nos dan luces para saber que aquí no se puede conmemorar el día ni el día de la independencia de turbaquera, ni el día por lo menos el día de la fundación de Turbaco, perdón. Eso dio pie a que pensáramos en lo valiente que fueron nuestros indígenas. Yo creo mucho en el espíritu de las razones sociales. La razón social de lo que nos une hoy es la valentía indígena o la valentía nativa. Por eso una de las propuestas que traigo hoy a esta mesa es que conmemoremos de manera oficial el Día de la Valentía Indígena, que fue una expresión que salió de una mesa de trabajo en la que estaba la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, y que ya eso hay que oficializarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu de todo esto que viene será esa razón social para luchar por el Día de la Valentía Indígena, de lo que verdaderamente nos identifica, que fue todo lo que habíamos vivido culturalmente desde antes que llegaran los españoles, porque la gente se le olvida de que aquí había una cultura antes de los españoles. Entonces, en torno a eso, mi propuesta respetuosa para más adelante es que estudiemos la posibilidad de oficializar el Día de la Valentía Nativa o indígena. No concuerdo mucho con la indígena, pero la valentía nativa también podría ser un nombre. Entonces, dejo hasta aquí dándole la bienvenida y las gracias a todos, porque me han enseñado mucho y quiero seguir aprendiendo mucho más de este gran legado que nos han dejado y que habíamos abandonado por mucho tiempo. Muchísimas gracias y le damos la palabra acá a nuestra... O sea, pensar y actuar en todo momento con grandeza.
Eso es lo que yo entiendo que es dignidad. Es a partir de la dignidad. Entonces, ¿de dónde brota la valentía? Cuando hay dignidad, es decir, cuando se piensa y se actúa con grandeza, es que entonces viene lo que se llama, lo que brotó de ahí, la valentía. Sabemos que existe la valentía porque existe la cobardía también. Es decir, es como sabemos que existe la felicidad porque sabemos que existe la tristeza. Si no lo supiéramos qué cosa es la felicidad, si no conociéramos la tristeza, ni supiéramos qué es la valentía, si no fuera porque existiera también la cobardía. Es como sabemos lo que es lo bello porque existe lo feo también. Porque realmente la vida es esa, una unidad de contrarios. La vida es esto. La vida no es más que eso. Esa es la ley principal de la vida. La ley de la unidad y lucha de los contrarios. Esa es la ley principal de la vida, la ley de la contradicción. Todo existe así, no te das cuenta que no existe lo derecho sin lo izquierdo. No existe lo caliente sin lo frío. No existe el amor sin el odio. ¿Sí? Lógicamente que en esa lucha, cuando se da esa lucha, tiene que prevalecer, porque la vida se va desarrollando en forma de espiral y lo que tiene que prevalecer siempre es lo nuevo. Y los seres humanos debemos propender siempre porque triunfe lo bonito, lo bello, lo hermoso. ¿Sí? Entonces, mi propuesta real es que este 28 de febrero debe ser una celebración porque es el día, yo creo que el día más importante de este pueblo es ese día de esa batalla. 28 de febrero 1510. 1510. ¿Usted, profe, tiene el? 28 de febrero de 1510. Guasabara le llamaba aquello. Guasabara. Guasabara. Día de la dignidad. Y otra cosa importante. Yo tengo este libro aquí que me regalaron. A ver si le pusiste la fecha. 6 de abril 2020. Cuando vi este libro, lo que pasa es que enseguida se nos zampó el COVID. Y ya nos desbarató un poco de cosas. Nos embolató un poco de cosas, pero ya la estamos desembolatando otra vez. Así sea con COVID, como sea, vamos para adelante. Como a los indios yurbacos. Si los indios yurbacos no le tuvieron miedo a los españoles, que eran como unos demonios. Oye, yo me imagino a esa gente, esos indígenas, que como dice aquí, apenas se tapaban el censo cuando hablan de la indígena esta. Oye, y ve unos tipos que vienen vestidos de hierro. ¿Ah? Oye, y en caballo, una isla que aquí no existía el caballo no es de acá. Acá lo que creo que es original de América es como la llama en el Perú, ¿verdad? La llama. Oye, en ese tiempo no había burreros sino llameros. Pero yo, Y a los pobres romeros le pusieron burreros y no son burreros. Hombre, El burro no lo pusimos así. El burro no lo pusimos guisado. se la comieron aquí, una burra vaya. Gustavo Paternita le hizo una cumbia, él sabe. sí, ¿verdad? Alberto, saludos. Oiga, profesor, por eso La burra vaya. Por eso lo pintó. Bueno, para los que no sepan, si hacemos la reunión los tumbaqueros y los armoneros, acá es así, tertuliamos así, conversamos así, y falta aquí una botella de tornillo. ¿Te acuerdas que en México tocaba con una botella de tornillo aquí en el bolsillo? ¿Sabes quién es en México? Claro, de El bombo. bombero más famoso. El bombero. Uno de los bomberos más Desatinados. no, pero tocaban sabroso, ¿no? ¿Sabes cuando tocaban la mala palabra? Era el fandango en la calle. Pero Fabio Alcalá se lo dañaba y dice, se va a acabar la fiesta. Llegaba con una navaja, le rabajaba como pobre México y se acabó la fiesta. Bueno, ese es anticultura ya. Bueno, entonces mire, Ya fue Fabio Alcalá. yo no voy a hablar mucho porque creo que lo que vamos a hacer es un conversatorio. Aquí van a hablar otros compañeros más. Pero sí,
hay algo que cuando estuvimos ahora en la plaza, yo me acerqué por donde estaba un grupo de señores bajo un palo enín, que fue lo que se les dio por sembrar en la plaza. Es bueno que hay un palo enín, pero es bueno tener que hay acacia, porque esa acacia había esa acacia aquí en nuestra plaza, esa acacia hay que, entre otras cosas, yo hice tristeza sobre tristeza. El primer palo que había de la iglesia para acá era un palo de acacia grandísimo, enfrente del colegio de las monjas, cuando el colegio de las monjas no era el docente. San José. Y por eso yo en la canción digo, susurrando el viento pasa, arrastrando hojitas secas, son las hojitas de la acacia, que cuando en tiempo de verano que bastante, y eso se ponía amarillito, las baldosas eran unas baldosas bonitas. Yo no sé quién se robó esas baldosas. Yo sé que yo tenía un baño que era de eso, de esas baldosas. Soplaba una brisa así, y esa era como una ola bonita que hacía de hojitas de acacia, que se iban así, y hice esa canción ahí. Susurrando el viento pasa, arrastrando hojitas secas. Le hablo de mí para que sepa que... Bueno, cuando estábamos ahí, en la plaza, había unos señores allá, y después que pusimos las flores, yo digo, esos señores nos estarán viendo aquí, esos locos que hacen ahí. Y yo me acerqué después de todo y me fui a hablar con ellos. Sí se dieron cuenta que yo me fui para allá. Además porque es el pueblo y uno tiene que estar siempre con el pueblo. A mí este COVID me jodió porque la vida mía, más que esté en un escritorio, yo no soy de escritorio. Yo no soy de escritorio, yo soy de esquina, yo soy de calle. ¿Me entiendes? A mí en las oficinas no me gustan para. Yo sé que tengo que estar porque tengo que firmar cosas, pero a mí no me gustan las oficinas realmente. Yo no tengo espíritu de burócrata. No me gusta la burocracia para nada. Si hay algo que me molesta en la vida mía es la burocracia, más porque todo lo hace lento. La burocracia todo lo vuelve lento. ¿Sí? Entonces me fui por donde estaba el pueblo allá, en esa esquina. Y me puse a hablar, mire, lo que nosotros estamos haciendo aquí, estas flores las estamos colocando, es porque hoy es el día, eso lo tenemos que hacer todos. Hoy es el día, hoy es 28 de febrero, hoy, un día como hoy, pero hace un montononón de años, 1510, se dio una gran batalla aquí en Turbaco. Según los historiadores, la batalla se dio fue por allá por el camino de Turbana. ¿Cómo era que se llamaba eso antes? Se llamaba Cachenche, camino turbano. Cachenche. Fíjate tú, nosotros sí nos acordamos que se llama Cachenche. Aquí están unos apellidos González de la señorita. ¿Quiénes son? Bueno, el Lolo González, primo hermano de mi papá. Mira. Mi papá fue el primer turbacano que estudió en Cuba y México música, pintura y escultura y nació el 4 de abril de 1904, donde vivía el Gato Plaza. Lo que tengo historia de Turbaco, el pueblo más industrial, Nieque, miel. Jabón. Allá donde Pretelbe. Licorera. La licorera. A toda la fábrica de licor. Licor. Nosotros conocemos eso. Claro, en Cachenche, mira, aquí hay un poco de historia. Entonces, Cachenche y Honduras. Y una de las cosas, Honduras. oye, una de las cosas que hablé con ellos es, todo el mundo habla del cacique Yurbaco. Y el cacique Yurbaco y el cacique, hasta yo hice la canción y hablo, fue el gran cacique Yurbaco el que a mí me enseñó a guerrear. Hice una canción a los turbaqueros, soy turbaquero, quiero a mi pueblo, nunca lo niego. Si soy guerrillero no lo recojo del suelo, por haber nacido en la tierra de los indios Yurbaco, esta vez que tengo el alma sembrada de rebeldía. No nací para esclavo y por eso desde cuando muchacho, las cadenas que me ataban juré que las rompería. Es una belleza de obra. La injusticia fue la que encendió el fuego en mi corazón. Me mostró el camino que siguió aquel cacique valiente, quien clavó su lanza en el pecho del demonio español, que vino a robarse el oro y la libertad de su gente. Fue el gran cacique Yurbaco el que a mí me enseñó a guerrear. Fue el gran cacique Yurbaco el que a mí me enseñó orgulloso. Y prefiero morir antes que ser esclavo de otro,
El cacique Yurbaco me enseñó a amar la libertad. Pero el cacique Yurbaco tiene un nombre. Este libro es importantísimo, hombre. Porque la gente tiene que saber que el cacique Yurbaco tenía su nombre. Catacapa. Catacapa. ¿Qué? Y ahí saco yo una conclusión de que había una relación en esa época que no había ni chivas, ni internet, pero sí había una comunicación. Porque fíjate que en Guatemala hay un río, una región que se llama Zacapa, Capa, y acá Catacapa, mira, es el mismo dialecto. O sea, había una comunicación. Había una comunicación entre los indígenas. Incluso se dice que los caribes nacen es arriba del Orinoco. Y por todo el Orinoco se bajaban y caían al Caribe. Llegaron a las Antillas. Por eso se llama Caribe, pero por un pescado que es una piraña que dicen Caribe, que es brava. Por eso dicen Caribe. Caribe es una piraña. Allá incluso ya no le dicen piraña. Los llaneros dicen, el papá de Lola le decía a la esposa, decía, Oma, prepárame 4 cabezas de Caribe ahí. ¿Qué? Piraña. ¿Me entiendes? Caribe. Y por eso, esto le dice, indígenas bravos, son Caribe, parecen Caribe. Muerden, pelean como Caribe, es porque son como las pirañas. Eso dicen que nació por allá. Pero bajaban por todo ese río y navegaban. Llegaban a Panamá, dicen que llegaban de islita en islita porque por ese Caribe hay una islita aquí, otra islita allá, usted que es historiador, y llegaban, creo que hasta Miami llegaban por allá. Los taínos se llamaban. Después Llegaban hasta por allá, llegaban navegando en, ¿cómo es que se llama? Kayak. Las canoístas esas canoístas de remo. Cayuco. Sí, pero también le dicen kayak, cayuco. Y le dicen, ¿cómo es que le dicen allá? Kayak también. Quilla, que es la puntica en barco, pero acá, quilla. La quilla. Catacapa. El honor es algo que va dentro de los survaqueros. Por eso a mi pueblo ninguno lo ha podido humillar. Hace 500 años dicen que lo intentó el primero. Junto al Juan de la Cosa y la Cosa fue que le fue mal. Hago estos versos con el alma embriagada de emoción. A este pueblo que es la patria chica de este humilde flaco. Tierra donde la brisa sopla y se oye como canción. Si estoy vivo cuando triunfe la lucha, vuelvo a Turbaco. Pero hay la muerte en la guerra, es frecuente y natural. Si yo muero en caso tal, que me lleven pa' Turbaco. Allá quiero descansar como el cacique Yurbaco, en una tina de barro, enterrado en Mamellán. Aquí nuestros indígenas lo enterraban en ollas, ¿no? Sí, en el museo tenemos en ollas. Cuando estaban haciendo, yo lo dije, en la calle Santa Catalina, que es donde nosotros nacimos y nos criamos, pasó la catapila. La catapila iba adelante, moviéndola, y uno atrás viendo unas rueditas así que quedaban en la tierra así, ¿ves? Las vacías. Oye, estas ruedas eran ollas de barro. Las vacías. Ollas de barro. Y había pedazos de huesos todavía. Y cosas que le echaban como para viaje también. En la yuca sí me imagino que no quedó nada. Me imagino que le echaban, aquí había yuca porque la yuca sí es originaria en maíz. Le echaban yuca, maíz. Pero hay cosas que no son originarias acá, sino que las trajeron. La yuca sí. Oye, no, yo le he hecho todo este poco de cuento. Esto hay que hablarlo con la gente, ¿sabes? Si no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Y yo sí le digo una cosa, no podemos dejar morir nuestra historia. Yo me imagino, y siempre lo he dicho, profe, tuvo que ser una lucha muy tenaz, cultural, para que estos pueblos como Turbaco, como Turbana, como Arjona, y por allá por otros lados, Aracataca, Chimila, conservaran sus nombres. Porque si una cosa
hace una potencia, un imperio, cuando quiere dominar a otro es destruir su cultura. Creo que es lo primero que hay que hacer. Es lo primero. Y entonces, claro, no crean que es cualquier lagaña mico cambiarle el nombre a las cosas. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos sido Turbaco, si no hubiéramos sido, por ejemplo, San Cayetano, quién sabe cómo se llamaría San Cayetano antes. Habría que rescatar eso también, porque ahí tuvo que haber un pueblo también, ¿sí? Entonces, Turbaco, el hecho de que nosotros hayamos conservado el nombre tiene un significado extraordinario para nosotros, porque seguimos conservando el nombre, y el nombre no es solamente algo que suena, porque la palabra no es más sino la bolsita donde va un pensamiento. Eso es lo que es la palabra, la envoltura material. Pero no es el sonido nada más, es el contenido, Yurbaco. Y no solamente Yurbaco, sino lo que hicieron los Yurbacos. Movidos por la dignidad, ellos ni sabían que esa palabra existía, porque la dignidad no es solamente algo que suena, sino algo, es como la moral. La moral, así no tenga nombre la moral. ¿Sabe dónde se ve la moral? Cuando uno hace algo malo, uno se pone rojo. Bueno, el que tiene vergüenza, porque la moral empieza por la vergüenza. Y la vergüenza es cuando uno se pone rojo, pasa algo. Hay vergüenza. Hay que rescatar la vergüenza. Estos indígenas les daba vergüenza perder la libertad. Vergüenza. Por la vergüenza empieza la moral y la dignidad. Entonces yo sí propongo, ya para terminar, que ojalá este sea declarado como el día más importante de los turbaqueros, pero que se denomine Día de la Dignidad de los Yurbacos, o Día de la Dignidad Turbaquera, Día de la Dignidad. Ese es lo que más me gustaría a mí, más que el Día de la Valentía. Alcalde, es que hay una historia. Si usted mira todos los pueblos, casi el 80% de nuestros pueblos tienen nombres religiosos: Santa Catalina, San Cayetano, San Juan, San Jacinto, es que por eso el Carmen de Bolívar, que se lo pusieron por Piri de Carmen, porque es que la historia también lo dice, y acá los que son historiadoras, esto es un abuso mío. Cuando llegó la religión que se instauró, usted sabe que es el catolicismo, entonces a todos los pueblos le empezaron a poner nombres, cambiaron, como usted dice, cambiaron su historia y le empezaron a poner nombres religiosos por la conquista religiosa. Oye, hay un disco que grabó, el primero que lo grabó fue Máximo Jiménez, que creo que es una canción de David Sánchez Juliao. Yo soy indio de los puros del Sinú. Y hay una parte donde dice, y sus nombres, y mi historia la cambiaron para siempre. O sea, cambiaron los nombres, los Araques, Son por los los Sánchez. Rodríguez, Los por Sánchez Chimá, son los Sánchez. por los Sánchez. Fueron cambiando hasta los apellidos. Oye, es importante eso, que nosotros tengamos, por eso es que yo digo, hay que resaltar los que pelearon en esa época para que no, aquí este nombre no lo cambia, nosotros somos Turbaco, ¿me entiendes? No, que San Cayetano no, Turbaco. Vivir en muchos espacios, no solamente desde mi punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano. Y definitivamente estamos en un punto de poner el retrovisor y analizar cosas de lo que tuvimos ayer. Y este espacio, la verdad es que no estaba diseñado mentalmente y me eriza, como dice alguna persona por ahí, porque es muy motivante, porque yo estoy viendo aquí que se están dando unas cosas que pueden llevarnos a recapitular, a reestructurar, al renacer de un momento basado en la vida. La historia nos lleva a unas cosas muy importantes. Cuando el amigo comentó algo, hubo una homologación macabra de dos términos en la historia, con todo mi humilde concepto, porque tengo aquí grandes personas y sé que hay historiadores. Una homologación de dos palabras: colonizar, y fue homologada desdichadamente a una palabra que se llama culturizar. Y ahí vino el proceso de culturizar, es homologación, además de lo que acaba de decir aquí el maestro, de doctrina.
Y ahí vino el cambio de la historia. Acaban de mencionar a Santa Catalina. La única región de Santa Catalina que conserva el nombre del cacicazgo que hubo en ese momento es Galera Zamba, porque era la zona del cacique, entre comillas, de las tribus Zamba. No es más, entre otras cosas, hace 4 o 5 años se encontró un yacimiento arqueológico allá que está en proceso de museo y de todas las cosas. Y así pasó en toda nuestra historia. Lo que decía el alcalde me recuerda mucho a un tío, Guillermo Cabarcas, en paz descanse. El Guillo me decía en sus historias, en la casa del centro de la Plaza Bolívar, los caciques indígenas. Espérate, tú me estás hablando de Guillermo Cabarca, el que trabajaba en Mogollón. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Era muy de mi casa, ¿sabes? Claro. Yo soy nieto de Isabel Cabarca. No es nada. Isabel Cabarca Torres. ¿Sabe? El Guillo me decía, los caciques, para llegar a ser caciques, tenían que tener 2 conductas. Entre otras cosas, he tratado de recopilar muchos de los escritos de él que están en propiedad de algunos de los hijos y que nunca se llegó a publicar, porque a pesar de ser una persona muy dedicada, no había la filosofía esta de llegar a publicar, y esos escritos algunos se han recopilado, otros no hemos podido. Pero aquí yo decía, el cacique tenía, y lo viví después a razón de casi 7, 8 comunidades indígenas donde he tenido la oportunidad de vivir. El cacique tenía que tener 2 modos de vida. Uno, la valentía y la templanza de defender. Y el segundo era la capacidad de conciliar. Y de ahí viene lo que el amigo acá comentaba y lo que el doctor acá comentaba. La capacidad de negociación. Y aquí me voy al interior del país y vemos cómo los caciques que lograron conservar los nombres territoriales, y cito al cacique Catufa, en Ibagué, por allá por la zona de la cacica Gaitana, que lograron conservar los nombres territoriales, fue por la gran capacidad de conciliación. Y era una conciliación con inteligencia, era una conciliación con capacidad mental, en donde no hubo nunca un sometimiento, y aparecen las historias nuevamente de nuestros predecesores, en donde muchas veces prefirieron incluso la muerte antes que la subordinación. Entonces son eventos que van enlazando todos los contextos del país. Aquí el doctor acaba de hacer recorrido de cómo venían los caribes. Y hay una historia bien clara que los pijaos tenían unas conexiones muy claras con los caribes. Y era a través de la navegación. Pero cuando tenían los puntos diferentes, el único punto de unión era el punto de la conciliación, basado en un objetivo común, que era la comunidad. Y ahí se dieron los trazados que llegaron cuando llegó la macabra colonización, que fue la culturización, con un proceso religioso de base, porque fue un proceso macabro, me siento así, en donde, de adoctrinación, que cambiaron todos los nombres. Los únicos que tuvieron el poder de conservar, y rectifico esto, y tengo aproximadamente 8 o 9 zonas del país donde se dio esto. Por ejemplo, la zona del Cauca, la zona de Lame, Swing, Tierra Nasa, lograron conservar sus zonas de Tálaga, China, Huituchón, y todas estas fue porque lograron conciliar, los indios Nasa ahí lograron conciliar para conservar en el poder de negociación. Entonces eso es una inteligencia superior, que hoy en este espacio lo que yo veo es una cosa muy bonita que debería
conocerla mucha más gente, desafortunadamente. Espero que por redes sociales se difunda, en donde se está dando un principio basado en el retrovisor de qué ocurrió y cómo debemos replantear nuevamente nuestras condiciones humanas. De verdad, mil gracias por el espacio y mil gracias por la participación. Sakachu, Jiurbaku. Todo comienza bueno con lo que conocemos como el descubrimiento de América, 1492. Ya aquí Juan de la Cosa tiene un papel importante, y es que muchas personas desconocen de que está bien de que Cristóbal Colón fue el que descubrió América, según la historia tradicional, pero quien lo trajo fue Juan de la Cosa, el dueño de la
Santa María de la Embarcación. ¿Por qué Juan de la Cosa? Porque este era un personaje de mucha confianza de los reyes de Castilla. Tenía mucha relación con los reyes de Portugal y todos los reyes europeos. Entonces los reyes le dicen a él, bueno, está bien, este tipo, Cristóbal Colón, va a hacer un viaje a Occidente, pero yo quiero que tú vayas con él porque de la confianza eres tuyo, nosotros confiamos en ti. Y él, digamos que se presta para eso, y es que sucede lo del famoso descubrimiento de América, como mucha gente lo llama. El epicentro desde 1492 son las Antillas. En las Antillas, ese choque cultural y también ese encuentro de esas dos culturas, ese impacto fue tan brutal que no habían pasado ni 10 años, una década, casi 2 décadas, y ya prácticamente las Antillas, cuyo epicentro era la isla española y República Dominicana y Haití, toda la población indígena prácticamente se había extinto. Los reyes de Castilla deciden entonces, bueno, ya nos agotamos las islas, ahora vamos a lo que hoy es el continente. Otra vez entra de protagonista Juan de la Cosa, comienzo del siglo XVI, 1501, 1502, y le dicen, ves a ver qué encuentras, pero ahora en América continental. Ya nos acabamos con las Antillas, lo que hoy se conoce las Antillas, ahora vamos a ver qué consigue. Viene Juan de la Cosa, comienzo del siglo XVI, y bordea todo lo que es el Caribe colombiano. Llega a lo que hoy es Cartagena, y encuentra la similitud con Cartagena de España, y él dice, bueno, entonces parece Cartagena. De hecho, es Juan de la Cosa quien le da ese nombre, de Cartagena. Este era un viajero oficial, pero también habían viajeros a estas tierras tradicionales que no eran oficiales, no eran mandados por el rey. Estos sí venían, la mayoría, venían era a buscar esclavos, a buscar riqueza y a exterminar. Se estableció el puerto de perlas de... no me lo puedo bajar porque por la seguridad. O me paro por acá. Exacto, porque no sería tan ahogado. Pues sí, entonces, ahora se oye mejor. Bueno, así es. Bueno, habían unos viajeros que no eran oficiales, que estos venían piratas o de contrabando. Entre estos estaban los hermanos Guerra. ¿Qué hicieron estos hermanos Guerra? Bueno, llegan también a la Cartagena que había descubierto este señor Juan de la Cosa, pero ellos sí llegan a saquear. Y hay una escena muy interesante que cuenta Fray Bartolomé de las Casas en su crónica, y es que dice que secuestran al cacique de Calamar o de Calamarí. Y dicen, bueno, le secuestramos el cacique a cambio de oro. Y lo tienen secuestrado en una barca en lo que es la bahía de Cartagena por 4 días. Y los indígenas comienzan a buscar ese oro por los pueblos vecinos para dar una recompensa, dan una cesta que es donde ellos recolectaban las uvas, tenían que llenarla. Y aquí hay un dato interesante, y es que si eran pueblos tan iracundos y tan guerreros como dicen, ¿cómo es que estas comunidades entre ellas mismas buscaban ayudarse para liberar un cacique? Entonces no es como los españoles decían, había cierta, digamos que relación de amistad entre muchos pueblos de la región cartagenera. Al final no consiguen la cantidad de oro que piden, el cacique se lo llevan como esclavo, más nunca lo ven, pero en recompensa le dan 2 hachas de Castilla. Y viene mucha gente desde 1500, 1501, 1502, 1503, 1500. Llegan, secuestran, matan, violan, saquean y regresan a España. Viene 1510 y ahora sí viene la expedición oficial. Los reyes de Castilla le dicen, bueno, Juan de la Cosa, ahora vas a ir, no con Colón, ahora vas a ir con Alonso de Ojeda. Pero ya tú vas con una, digamos que, una tarea en específica, y es que vas a fundar una gobernación en esas tierras. Y le vas a poner como nombre Nueva Andalucía. Y simultáneamente mandan a Diego de Nicuesa a que funde Castilla de Oro. ¿Cuál era el límite que le daban? El límite era el Golfo de Urabá. Entre el Golfo de Urabá
Y el Cabo de la Vela iba a ser Nueva Andalucía. Y entre el Golfo de Urabá y el Cabo, gracias a Dios, en lo que es Nicaragua, iba a ser Castilla de Oro. Ese era el propósito de Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda. Tienen su expedición, llegan a las costas. Cuando ellos vienen, él dice, bueno, yo conozco un lugar muy bonito para fundar una ciudad que se parece a Cartagena, tiene una bahía, ahí podemos hacer la ciudad. Trae a Ojeda a las costas de Cartagena, pero cuando ellos llegan, ya no lo van a recibir como se recibían 20 años atrás o 10 años atrás, no. ¿Por qué? Porque ya los indígenas estaban cansados de tanto atropello, entonces ya los reciben con armas en la mano. Entonces no es que eran iracundos, no es que eran guerreros, no es que eran belicosos. Ahí también en el museo lo tenemos, cuando vayan, está la receta de cómo hacer un bollo de mazorca, cómo lo hacían en tiempos prehispánicos. ¿Y qué vemos ahí? De que así como se hacía hace 500 años en tiempos prehispánicos, nuestros abuelos lo siguen preparando igual. Vamos al interior del país, allá no se come bollo. Eso es una herencia indígena, eso es cultura indígena. Otro asunto que hemos mirado también, vamos a hacer una fiesta y vamos a preparar un guandolo. Aquí el guandolo es fermentar piña, fermentar corozo, algunos fermentan la panela después, que ya la caña viene lo traen los europeos. Pero eso de coger un jugo y fermentarlo, eso eran prácticas indígenas. De pronto uno va al interior, a otras partes del país o otras regiones, y no fermentan jugo para fiestas. Y eso son prácticas indígenas. Y si uno se pone a analizar, los indígenas nos han legado muchas cosas. Lingüísticamente también, palabras como taurete, catabre, paraco, patoco, carri-carri, ¿cierto? Todas esas palabras son palanganas. Esas palabras son calambuco, vienen de los indígenas. Esa es herencia de ellos. Entonces, lastimosamente en este tiempo, el indígena yurbaco no podemos señalarlo como una comunidad culturalmente que exista, como es la Zenú o la Guayú, pero sí, digamos que tenemos mucha herencia de ellos. No solamente en la sangre, en nuestros rasgos algunos conservamos algo de eso, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero culturalmente sí hay muchos de esos indígenas en nosotros. Y es un mérito que hay que darles a ellos. Ellos aportaron mucho a nuestra cultura como turbaqueros, además de nuestra genética. Hay que abonarles mucho a eso. Y digamos que es muy chévere esto que estamos haciendo. Recordar, digamos que a esa comunidad indígena, que digamos que se ha convertido en la génesis de lo que hoy es el municipio de Turbaco. Y bueno, agradecido también con la Secretaría de Educación, el señor alcalde, por esta iniciativa. Y bueno, entre otras cosas, ahí también está Yurbaco Museo. Cuando quieran por allá, bienvenidos, para que conozcan un poco más acerca de todos estos temas. Con nuestra historia, generar procesos de memoria y por supuesto una relación con nuestro territorio. Antes de hablar sobre el perfil del estratega del indígena Yurbaco, vale la pena mencionar que la forma como nosotros concebimos la vida, como concebimos la relación con nuestro territorio, en la actualidad es totalmente distinta como lo tenían nuestros grupos indígenas. Y eso nos permite identificar que efectivamente hemos trastocado la manera cómo nos relacionamos dialógicamente con los animales, los seres vivos, con las plantas, con todo lo que nos rodea. Y empiezo por ese punto porque nos ayuda a entender que Turbaco es un municipio que cuenta con una riqueza natural, con un patrimonio natural, que lastimosamente, año tras año, por esa concepción que tenemos económica actual, capitalista, de la sociedad en la que estamos inmersos, hemos descuidado. Y hago referencia a eso porque la manera como los indígenas establecieron esa relación, esos saberes asociados a la naturaleza, al universo, es lo que nos permite mostrar por qué juega un papel importante todos esos saberes a la hora de generar una estrategia o de generar la defensa de su territorio. Hago referencia a eso puesto que los indígenas Yurbaco hicieron uso de todos esos elementos de la geografía turbaquera. Eso se refiere a que Turbaco como una gran colina, pero que cuenta con una diversidad de arroyos, diversidad de unas características de relieve que posibilitaban crear una estrategia que generara la defensa adecuada de sus asentamientos. Eso lo podemos evidenciar y luego de todo ese recorrido maravilloso que ha hecho Javi, que siempre lo admiro por toda esa narrativa con la que nos logra contar esa historia de cómo poco a poco fue esa llegada y ese proceso
de ataque, pero a la vez de defensa de los indígenas yurbaco. Podemos evidenciar que los indígenas crearon un sistema de defensa en el que le hicieron uso de esas características de relieve, pero también ellos utilizaron los elementos de su entorno, la madera, para crear estas especies como de barricadas o defensas, parecidas a los que de pronto también utilizaron los sistemas de Palenque en la época colonial. Era generar un circuito de madera que tuviera varios frentes que permitiera diezmar el ataque o que imposibilitara que en cierta forma atacaran de una manera u otra tan sencilla a estos asentamientos. Y es que vemos que una característica que tiene nuestro municipio es que, como recibe su nombre, un balcón, posibilita mirar la llegada de embarcaciones desde Cartagena. Por eso hacemos referencia a que ese conocimiento de lo natural, lo geográfico, es lo que nos permite diseñar una estrategia de defensa. Lastimosamente, lo que vamos a observar es que, bueno, con el paso del tiempo la defensa no nos va a funcionar, puesto que los españoles van a atacar a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas que nos van a superar. Y algo que era inevitable por la cantidad de personas que poco a poco fueron llegando. Y eso nos permite vislumbrar lo siguiente, es que el proceso como entendemos la colonización, siempre en la historia en el colegio o muchas veces en nuestros espacios, hemos considerado que la colonización fue la llegada inmediata de un tiempo y con el paso del año siguiente ya se dio la dominación de todo el territorio, y no fue así. Muchas comunidades indígenas lograron generar esa defensa de su territorio, puesto, como muy bien lo mencionaba Javier, era la defensa de su vida, de su dignidad, de su conocimiento, de su cultura, de lo que ellos eran. Entonces vamos a evidenciar que esas características de Turbaco son las que permiten también que Turbaco tenga una defensa más férrea que de pronto lo tuvieron los indígenas de Galera Zamba, puesto que estaban muy cercanos al mar y era muy fácil llegar y atacarlos. También es importante situar que los indígenas Yurbaco se caracterizaron por tener una organización política y social fundamental. La organización del cacicazgo como un mediador, como un conciliador, pero a la vez como un guerrero, porque se supone que estos son uno de los elementos claves para otorgarle este título, nos va a permitir bien demostrar que en Turbaco, nuestra comunidad, había un diálogo permanente que les permitía pensar y crear haciendo uso de esos recursos naturales. Hago énfasis en los recursos naturales porque estos son los que juegan el papel decisivo frente a otras comunidades que no contaban con esas características. Y a su vez podemos observar que en el caso de los indígenas Yurbaco, solamente en hacer uso no únicamente de esos elementos, sino también la observación, mirar y tener en cuenta los cambios climáticos, cómo podían jugar sobre la importancia que tenía la noche, la importancia que hay ciertas horas del día para planear un ataque. Y es que dentro de la sabiduría indígena está esa relación con la naturaleza y el universo que nosotros, en nuestro sistema actual, hemos ido poco a poco descuidando. Y por eso es importante mirar que esa estrategia funciona, y como muy bien lo mencionaba Javier, es por una planeación, una organización y un diálogo permanente. No existía si bien existía un cacique, no había una jerarquía, como sucede en las formas de organización actual, una jerarquía donde únicamente una persona es la que da las órdenes. En los cacicazgos estaban también las figuras representativas, en este caso las mujeres, también los sacerdotes, que también entraban a jugar un papel clave a la hora de vincular y participar a cada uno de los integrantes de la comunidad. Eso me llama muchísimo la atención porque nos pone a reflexionar sobre la necesidad del trabajo mancomunado, el trabajo colaborativo, como muy bien lo mencionaba, que es una forma muy natural en nuestras comunidades indígenas, pero en nuestra sociedad actual capitalista lo que estamos pensando es en una sociedad individualista, donde no nos importa competir con el otro y estar sobre esa persona para alcanzar nuestros deseos. En las comunidades indígenas no era así, por el contrario lo que vemos es una unión. Y esa unión, ¿para qué se quería? Para lograr una resistencia, la defensa de su territorio, de su vida, de todo lo que ellos los definía. Y la defensa también de su identidad. Eso es lo que vamos a ver, como lo mencionó Javier, que el suceso de 1510 va a marcar una pauta porque es la que nos va a poner dentro del panorama europeo. Pero también nos va a generar una serie de secuelas en el sentido en cómo desde lo colonial, desde ese pensamiento del imperio, nos van a mirar y con el objetivo de crear una imagen que permita y genere unas ganas, una expectativa de querernos colonizar, de querernos dominar. Y esa dominación en términos políticos, religiosos, sociales, culturales y natural también. Entonces vamos a ver que
Toda esta serie de sucesos de 1510 a 1533, lo que nos va a mostrar es que los indígenas hicieron hasta lo que pudieron para resistir esa dominación, una dominación inevitable, pero que en cierta forma el 1533 es una fecha significativa en 1536, porque vamos a ver que los indígenas van a hacer uso de ese diálogo, de esa capacidad de conciliación para poder resistir no únicamente en la dominación de su territorio, sino también resistir en la conservación de su nombre. Como núcleo poblacional tenían una estructura que fue irrumpida, llamémosle de esa manera, por los violadores que llegaron. Yo no les tengo otro nombre y no se los pienso cambiar jamás. Yo soy nativa, no me gusta casi usar el término india, me gusta llamarme nativa. Soy nativa, si ustedes miran mis rasgos, son llamémoslo en este momento de la India Yurbaco. Soy gordita, bajita, gruesa, de pómulos pronunciados y de ojos expresivos, porque así era la India de Yurbaco, y era fuerte, era fuerte. Algo que quiero resaltar en esto, y de pronto saliéndome un poquito del tema, porque ya ustedes lo han dicho todo, nosotros estábamos constituidos. Y se volvieron buenas guerreras también. Es que a eso voy, alcalde, a eso voy. Gracias por recordarme. Nosotros realmente no éramos belicosos con los pueblos circunvecinos. A nosotros atacábamos al que nos atacaba. Pero les resalto algo. Lo que decía el doctor en sus inicios, tenemos que poner el retrovisor, porque si alguien tiene un papel importante en el desarrollo de este municipio es la mujer. Y sé que de pronto algunos me tratarán de feminista, de que ahora te vas a basar en eso. No. La nativa le informaba al varón las cosas y él las transformaba. Esto no lo tengo documentado directamente, sino que fue una tradición oral, porque para la gloria de Dios tuve la oportunidad de ser criada por mi bisabuela, teniendo mis padres, obviamente, porque vengo de una estructura familiar muy bien cimentada, pero mi bisabuela se enamoró de mí, y ella era una nativa, pongámosle este nombre, de Racamandaca. Su padre la conoció, era una mujer bajita, de nariz chata, de facciones gruesas, de pelo indio. Claro que este es alisado, no se preocupen, el mío es rucho. Pero ella me contaba y me decía, Patricia, sobre ti voy a dejar una verdad y nunca, nunca dejes que eso se pierda. Mi bisabuela me contaba, imagínense la bisabuela de mi bisabuela. ¿Quién podría ser? ¿Otra nativa? Y ahí empezaban los relatos en una tarde, sentada en un taburete, en un patio donde habían palos de tamarindo, y todavía conservo el palo de níspero, que para mí es sagrado. Un patio delicioso, así como este, que algún día tendré la oportunidad de invitarlo cuando ya toda esta desgracia se vaya, en el nombre de Cristo, porque soy católica. Claro que tengo la doble, porque creo en Dios, pero también tengo esa ancestralidad que conservo con amor. Y hoy quiero resaltar ese papel importante de la mujer en el desarrollo social de lo que fueron los yurbacos. Digamos, ella era una espía, un vigía, la que miraba, la que veía. En realidad era la india, porque ella se dedicaba a labrar la tierra también. Me decía el profesor Rafael Gustavo Buendía, tomaba una referencia de las tejedoras de San Jacinto. Eran tejedoras, ahora se han colado los hombres, pero eran tejedoras. Nosotras éramos constructoras, trabajábamos la piedra, buscábamos a los alrededores de la colina y traíamos. Y en ese traer contábamos y se transformaba. Y muchas de las estrategias que usaba el varón eran sugeridas por la mujer. No me voy a extender mucho porque sé que hablo bastante. Al fin, maestra, imagínense, como decía el profesor Buendía. Pero sí les voy a contar algo.
poema que encontré aquí. Yo tomo como referencia este aporte que está haciendo mi querido amigo Javier. Es muy hermoso. Les recuerdo algo, soy bibliotecario ayer y me gusta leer. De los 200 menos 2. Los 200 menos, dice, flechera Calamarín. De los 200 soldados menos 2, todos murieron. En 1509 lo atestó Carlos I, los caribes más feroces. En la lucha de cuerpo a cuerpo, al nauta Juan de la Cosa, muerte de flechas le dieron lo mismo que a sus soldados. En Turbaco fue el suceso. Arcos, macanas, los indios, los cristianos. Vamos pues a dar por finalizado este espacio académico muy productivo. Si bien es cierto que el 8 de diciembre nosotros quisimos como que retomar algo que nos permitiera como Secretaría de Educación y como corresponsables precisamente de preservar esa historia, hoy le podemos decir a Dios que, bueno, gracias Señor porque lo hemos logrado, hemos como que tratado de articularnos con la Academia de Historia, articularnos con la Secretaría de Cultura para alcanzar un logro y una meta que es bandera de la Secretaría de Educación. Y en cabeza de la licenciada Leonor Campos, nosotros esperamos que al finalizar el 2023 haya un antes y un después y que los jóvenes puedan estar apropiados y los niños y las niñas estén reconociendo que tienen una identidad que tiene su origen en su ancestralidad, en sus raíces. Y como decía la doctora Linet, no es a imponer lo que ellos vivieron, no, es a conciliar y a traer para hacer vivencial aquello bueno y aquella buena experiencia, pero que está ligada y forma parte de nuestra identidad. Ese fue el propósito que movió a Secretaría de Educación. Será nuestra meta y es bandera como funcionarias de Secretaría de Educación, llevarlo hasta la escuela, porque es en la escuela, es allá donde se moviliza y donde realmente se forma y se construyen los hombres y las mujeres del mañana. No me queda sino agradecerles, pero antes yo quiero agradecer la presencia del señor Alberto Yeneris, gracias por estar aquí, la presencia del señor Rafael Pretel como miembro de la Academia de Historia, del profesor Rafael Gustavo Buendía, del joven Miguel Ángel Sierra, también de acompañarnos, del doctor Gustavo Cabarcas, también por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, y sin palabras, para agradecer a la Academia de Historia, al Museo de Historia, a la señora Patricia González, y para decirle a nuestro señor alcalde que indudablemente yo diría que ese amor, ese valor, esa efervescencia que él le pone a estos momentos son los que realmente nos hacen estar aquí sin importar que sea domingo y diciendo que indudablemente en Turbaco la educación es lo primero, porque estamos convencidos de que amando